Buen día, mi nombre es Martín Villalobos Núñez y en este video presentaré el análisis, la reflexión sobre el proceso de limpieza, validación y aseguramiento de la calidad de datos que desarrollamos en pareja mediante Pentaho Data Integration. El propósito de este trabajo fue documentar y evaluar críticamente el diseño del pipeline ETL en Pentaho, orientado a depurar un dataset con información corrupta. La meta consistía en superar el 95% de la calidad de datos, aplicando reglas algorítmicas, validaciones mediante expresiones regulares y procesos de estandarización, respetando en todo momento la restricción de no intervenir manualmente los datos. Asimismo, se analiza cómo la información ya depurada se integra en un data warehouse con esquema estrella implementado en PostgreSQL. Construimos un flujo secuencial en Spoon que funcionó como un proceso de depuración en varias etapas. En primer lugar, realizamos búsqueda y reparación de valores faltantes mediante StreamLookup conectado a un dataset de respaldo. Posteriormente, utilizando JavaScript, completamos automáticamente campos nulos como nombres, correos electrónicos y RFC. En segundo lugar, gestionamos los registros duplicados, agrupamos la información por identificador y cuando existían múltiples incidencias, asignamos una nueva llave primaria mediante una secuencia autoincremental, conservando todos los registros sin pérdida de información. La tercera etapa correspondió a la validación de formatos mediante regex evaluations. Aplicamos expresiones regulares para verificar correos electrónicos, números telefónicos y fechas, separando los registros válidos de aquellos que requieran reparación específica. Finalmente, ejecutamos validaciones de integridad lógica y matemática. Corregimos precios capturados erróneamente en centavos dividiéndolos entre 100, recalculamos el importe total de cada venta y verificamos la coherencia entre la edad registrada y el año de nacimiento utilizando como referencia el año actual. El flujo de limpieza fue evaluado en base al dataset generado por el sistema que creó el maestro utilizando un conjunto de 5.000 registros. Como resultado, 4.963 registros fueron clasificados como correctos, alcanzando una calidad del 99%. Además, se completaron satisfactoriamente 74.963 validaciones individuales sin realizar modificaciones manuales. Una vez depurado el dataset, el segundo flujo se encargó de cargar la información hacia un esquema estrella en PostgreSQL. Las dimensiones fueron alimentadas dinámicamente mediante Combination Lookup Update para entidades como geografía, producto y tiempo. Asimismo, implementamos la técnica Slowly Changing en la dimensión cliente, permitiendo conservar el historial cuando un cliente modificaba atributos como su departamento o su sueldo. En estos casos, el registro anterior se cierra mediante una fecha de fin de vigencia y se genera una nueva llave subrogada para preservar el historial. Finalmente, la tabla de hechos FAQ Ventas se cargó con medidas consistentes, libres de errores y relacionadas mediante llaves técnicas. Bueno, en el diagrama resumimos el funcionamiento del algoritmo desarrollado. Se observa cómo los registros pasan inicialmente por una validación mediante expresiones regulares y después se separan en registros válidos y registros con errores. Se aplican reparaciones correspondientes, ambos flujos vuelven a unificarse y finalmente se realiza la validación matemática y las reglas de negocio que permiten alcanzar una calidad del 99%. Como conclusión, esta práctica confirma uno de los principios fundamentales del análisis de datos, el cual nos dice que ningún algoritmo de aprendizaje automático ni el tablero de Power BI más sofisticado puede generar información confiable cuando los datos de origen contienen duplicados, inconsistencias o errores de captura. Automatizar el proceso de limpieza mediante Pentaho y alcanzar un nivel de confiabilidad del 99% demuestra que la importancia de construir procesos reproducibles, auditables y escalables sirven como una base para la toma de decisiones estratégicas. Como reflexión final, nuestro flujo de ETL es un proceso de evaluación automatizado y alcanzar el 99% de precisión sin modificar manualmente una sola celda representa una de las experiencias que nos dejan más aprendizaje en esta materia. Aunque corregir un dato directamente en Excel puede parecer una vía más fácil en entornos donde se procesan millones de registros
esa estrategia simplemente no es viable. Automatizar reglas complejas como recalcular edades, validar formatos o completar la información mediante catálogos externos implica pensar como ingenieros de datos capaces de diseñar soluciones robustas y sostenibles. Además, esta práctica permite comprender la importancia del modelado histórico. Un almacén de datos no debe eliminar el pasado, sino preservar la evolución de la información mediante llaves de control y periodos de vigencia. Esta práctica fortalece la comprensión sobre la trazabilidad, la auditoría y la confiabilidad de información. También comprendí que el verdadero valor de un ingeniero de software no radica únicamente en crear soluciones, reportes o visualizaciones, sino en construir procesos sólidos que garanticen que toda la información utilizada sea para fines íntegros, consistentes y confiables. Muchas gracias por su atención.